¿De qué se trata el libro? Bueno, se trata de un periodo clave de la historia argentina, que es el que empieza la Segunda Guerra Mundial, y en lo que yo planteo en el libro, en definitiva, es que fue el momento en la historia argentina que tuvimos la mejor oportunidad para completar la transición que se había iniciado en el país y convertirnos en una democracia industrializada próspera como Australia y como Canadá. Sin embargo, Perón llevó al país por otro camino y ese camino conduce exactamente a donde estamos hoy. El libro trata de la oportunidad perdida y del espejismo que representa la idea de la industrialización peronista. Es decir, hay un mito, el cual Perón es su inventor, que básicamente la Argentina no tenía una industria cuando él llegó al poder, que éramos simplemente el granero del mundo, y él dice que cuando él se fue del gobierno nos dejó fabricando locomotoras, camionetas, tractores, automóviles, motocicletas, motonetas, máquinas de coser, escribir y calcular y construyendo vapores. Este es el mito según Perón. Fíjense, les voy a poner ahora una... En este país industrialista fue el que puso en marcha la industrialización, la industria mediana y la tentativa de llegar a la industria pesada a través de la materia prima. Puso en marcha eso. Para eso sofrené un poco la agricultura y la ganadería. Bueno, ahí lo ven, Perón en los años 70, en una entrevista muy interesante con Jacobo Timerman, Sergio Villarruel y no me acuerdo qué otro periodista, pero ese mito que inventa Perón sigue persistente. Hace algunos años, algunos historiadores planteaban la idea de que industrialismo y peronismo son casi sinónimos. Bueno, a esto me propongo luchar yo, como me he propuesto también luchar contra otros mitos de la historia. Yo creo que el problema en la Argentina es que no entendemos el presente y tampoco entendemos el pasado. No entendemos el pasado porque nuestro pasado, más que historia, es una especie de realismo mágico. Fíjense ustedes que esto persiste. Hasta el presidente actual, en un discurso reciente, dijo, con el primer peronismo hasta hicimos autos y aviones, todo eso se perdió. Esto no es así. Ya en el año 43, antes de que Perón llegara al poder, Torcuato Di Tella, que era uno de los empresarios más importantes del país, decía que la industria argentina se había puesto los pantalones largos y que estaba en un momento dramático en el cual podía convertir al país en un país más industrializado. Esto lo decía Torcuato Di Tella en agosto del 43, un mes después del golpe de Estado. Un gran historiador, Carlos Díaz Alejandro, cubano, que escribió uno de los mejores libros de historia argentina, también se refirió a esto cuando dijo, el nombre de Perón ha quedado identificado con la industrialización, pero esta identificación no es correcta, porque la industria argentina lo precedió. Y para cerrar estos slides, simplemente les quiero demostrar que incluso lo que decía el presidente Fernández es erróneo. El primer auto argentino se construyó a principios del siglo XX, Anasagasti, 1911, y el primer avión argentino se construyó en la fábrica militar de aviones que fue creada por el presidente Alvear en 1928. Así que es uno de los tantos mitos. Nosotros, como decía antes, los argentinos, y no soy yo el que lo dice, sino que era Alberdi el que lo dijo muy bien, que acostumbrado a la fábula no queremos cambiarla por la historia, y bueno, esa incapacidad de cambiar la fábula por la historia es lo que nos genera problemas. Así que, después de esta breve introducción, Diana, podemos pasar, si querés, a nuestro diálogo. No nos intenten cortar nuevamente. Vamos a ver, no depende de nosotros, sino de Internet. Pero a ver, justo que mencionabas a Alberdi, tenés una frase que citás en el libro que dice, bueno, vos considerás que esto ha sido francamente un proyecto anti-alberdiano o contrario a los ideales de Alberdi, y tomás una cita de Alberdi que dice, si hacéis de la vida o historia de vuestro país un cuento o una novela, toda su política seguirá en ese camino ficticio y fantástico. Parece verdaderamente profético de parte de Alberdi es profético. Alberdi, de alguna manera, tenía y temía, fíjate vos que él dijo,
harán falta 100 años de vigencia de esta Constitución, la de 1853, para que nos liberemos. Como lo decía el gran José Ignacio García Hamilton, el peronismo fue como un regreso a un esquema colonial, patrimonialista, intervencionista, regulador. Y tuvimos solo 90. Tuvimos solo 90. Alberti dijo 100 y en el 43, 90 años, justito después de la Constitución, tuvimos este cambio. Nos quedamos cortos por 10 años, digamos. Por un poquito. Pero Alberti tiene muchas frases que de alguna manera preanuncian lo que pasó, y esta de aferrarnos a algo que es fantasioso, ¿no? Creo que es importante. Y en el caso de la industrialización peronista, la idea de que Perón de alguna manera creó la industria, también hay una fantasía doble, porque en realidad en el año 43 la industria superó al agro en valor agregado, o sea que antes de que llegara Perón la industria era más importante que el agro, y como te decía, en ese momento, el año 43, es uno de los años clave de la industria argentina exportaba a todo el mundo, que en ese momento significaba toda América Latina, Estados Unidos, algunos países neutrales de Europa y Sudáfrica. Argentina es pan. Hay una noción bastante falsa de que hay una falla congénita en los industriales argentinos que no pueden competir. Eso no es cierto. No pueden competir en las condiciones que tenemos, y tampoco van a competir si es más fácil buscar prebendas, subsidios, protección, que competir con el extranjero. Es decir, no hay ninguna falla congénita en los industriales argentinos. Me parece que lo que hay es una serie de políticas totalmente equivocadas que nos llevaron por un camino que lamentablemente llega hasta hoy. Así que... Hay una frase que también citas ahí de afectar las exportaciones, que es de las pocas cosas que yo diría que ahora han cambiado. Digamos, explícitamente se critica las exportaciones de bolsos y carteras manufacturados con cuero argentino, y que era una de las cosas que ya Argentina exportaba notablemente, y de hecho Estados Unidos tenía un porcentaje muy relevante tanto de las importaciones de Estados Unidos de ese tipo de productos como de las exportaciones manufactureras nuestras, está citado en tu libro, pero que hoy decimos lo contrario. Hoy decimos, hay que hacer más valor agregado, hay que hacer más valor agregado. O sea, hoy se intentaría que hubiera más carteras en vez de cuero, nada más que ahora confundimos valor agregado con más procesos. Entonces, una de las cosas que efectivamente ya se había logrado, hoy estamos tratando de volver por el camino equivocado. Y con consecuencias que son bastante particulares, porque esas exportaciones que Argentina lograba era un conjunto de poder tener acceso también a algún insumo que necesitara, doméstico o externo, y bueno, por las políticas de tipo de cambio que mantenemos, por las políticas de cierre, no se podían hacer. Vos también citás ahí algunos ejemplos, por ejemplo, las carteras, que por la mala calidad del hilo argentino, o por lo menos la menor calidad comparada con el importado, terminamos teniendo. O sea, perdemos porque no perdemos tipo de cambio, perdemos porque perdemos calidad de mano de obra y productividad de la mano de obra, y perdemos porque tenemos insumos de menor calidad. Entonces, no solo se afectó al sector agropecuario, también se afectó al propio sector industrial. Sí, yo creo que fue tremendo, porque la gran falacia de Perón es que nos iba a asegurar la independencia económica. Y que además iba a acabar con el modelo agroexportador, la dependencia del modelo agroexportador. Fíjate vos que estamos en 2020 y el gobierno trata de ver si llega a la próxima cosecha. Estamos, es decir, lo que consiguió la política peronista fue crear una industria totalmente renga, protegida, orientada al mercado interno, incapaz de competir justamente por las políticas que plantea el gobierno, una industria que estaba compitiendo. Vos fijate que en el año 43, el 20% de la producción industrial argentina se exportaba.
y las exportaciones, el porcentaje de elaboración de las exportaciones argentinas alcanzó su punto máximo en ese año. Luego, durante el periodo peronista, las exportaciones prácticamente desaparecieron, era imposible exportar, por todas las razones que vos mencionás, y de esa manera nos quedamos con dos problemas, muy dependientes de las exportaciones agropecuarias, que además había castigado Perón, como él mismo lo admite en el clip ese que mostré recién, al sector agrícola, que generaba menos dólares. Justamente la industria lo que nos estaba generando, nos estaba ayudando es salir del problema ese que teníamos de depender de Inglaterra, de tener ingresos de las exportaciones a Inglaterra, que eran en libras no convertibles, y lo que nos permitía la industria era justamente diversificar, nos permitía exportar al área del dólar. Entonces, básicamente nos terminamos encerrando en un camino sin salida. Es como que veníamos en la autopista y en un momento de niebla, si querés, o de oscuridad, decidimos tomar una salida. Salimos de la autopista que veníamos, cuando mirábamos al costado, veníamos manejando, mirábamos a Australia, mirábamos a Canadá, de repente agarramos la autopista, nos fuimos, nos metimos en un camino de tierra, estaba embarrado, nos quedamos atascados y seguimos dando vuelta y no hemos podido retomar el camino de la autopista en la que veníamos. Bueno, es que justamente vos usás la palabra mito, y es porque es una creencia, una fantasía, lo que veníamos hablando, y es ver exclusivamente el resultado y no las razones. Por ejemplo, la distribución del ingreso, o la mejora en distribución del ingreso que Perón intenta, es forzada en el sentido de solamente aumentar salarios sin aumentar productividad. De hecho, vos mostrás que la productividad cae durante ese periodo. Entonces, necesariamente tenía que ser un fenómeno efímero. A mí me sorprende cómo hasta el día de hoy nos ofuscamos y nos concentramos en ver exclusivamente el resultado y no las razones de por qué pasa lo que pasa. Ya en esa época, bueno, puede ser porque Perón, a quien tildás, y voy a hacer exactamente en tus palabras para que, digamos, si viene alguno de la CIDE no me critique a mí, sino que solamente a vos, lo tildas de paranoico, narcisista y maltusiano. Son tus palabras, no las mías. Bueno, y por eso me imagino que ha calado hondo ese tipo de cosas, en donde quedarse exclusivamente en el resultado, en el efecto, y no entender las razones. ¿Tenés alguna explicación de eso? Mirá, Alberdi, ya que lo mencionabas al principio, justamente una de las cosas que él dice es confundir las relaciones causales. Y él lo adjudica, y por eso yo en otros libros que he escrito sobre la independencia argentina, etc., él dice que la historia que estábamos escribiendo los argentinos de nuestra independencia planteaba una relación causal equivocada. Nos planteaba como que nuestra independencia era producto de una guerra, cuando en realidad, una guerra con Europa, cuando en realidad era Europa la que nos había ayudado a conseguir la independencia, especialmente Inglaterra, que tenía intereses obviamente económicos. Entonces, la confusión de las relaciones causales es un tema central. Y en el caso que vos mencionás de Perón, que yo digo en el libro que era paranoico y narcisista, y maltusiano, lo voy a explicar, porque está demostrado en la psicología que el paranoico tiene algo de narcisista, porque como vos te crees que sos el único perseguido es porque realmente crees que sos alguien demasiado especial para que te persigan. O sea que hay lo que se llama la comorbilidad entre paranoia y narcisismo. Y en el caso argentino había un narcisismo, lo que yo llamo el narcisismo de élite. Perón no es el primero en manifestar los síntomas de este narcisismo de élite. El narcisismo de élite, ¿qué consistía? El narcisismo de élite consistía que creíamos que éramos la gran potencia de Sudamérica, un líder indiscutido en la región, que teníamos como un destino manifiesto, que la Argentina tenía ese destino manifiesto a liderar, porque eso engarzaba con una historia que nos contábamos, que habíamos sido los libertadores de América, y que teníamos esa posición de liderazgo. Y en realidad,
Perón entra a la política justamente porque percibe que esa posición de liderazgo, percibe que este destino manifiesto de la Argentina está siendo amenazado por Estados Unidos, por la alianza entre Estados Unidos y Brasil. El golpe del 4 de junio del 43 es una reacción en gran medida, hay varios factores, no es solo uno, pero uno muy importante es la percepción de los militares nacionalistas argentinos de que Brasil se está equipando con armamento de última tecnología y la Argentina y se está desequilibrando el cono sur, hay un desequilibrio. Y esa noción tiene que ver con el narcisismo colectivo, el narcisismo de creernos que nosotros, los argentinos, los psicólogos hablan del narcisismo de grupo, el narcisismo colectivo, nosotros éramos... los porteños, los cordobeses no, cuidadito. Era bastante normal porque, bueno, todo esto también hay toda una literatura que la han mencionado Escudé, que la ha hablado también Sebrelli, que también enfatizó mucho José Ignacio García Hamilton, que va hacia atrás y mira el impacto que tuvo la reforma educativa de 1908 en de alguna manera inculcar lo que se llama el catecismo patriótico. El catecismo patriótico es la apoteosis del nacionalismo. De alguna manera instala el nacionalismo como religión nacional, como ideología imperante. ¿Y cuál es la base de esa ideología? Que somos un país predestinado a la grandeza. Entonces, cuando aparece este desafío a esta imagen, nos confundimos, porque en realidad ningún otro país de América Latina nos consideraba el líder, y de hecho lo demuestra cómo se van desarrollando las cosas a partir del año 42, cuando Estados Unidos entra en la guerra. Y una de las cosas que yo de alguna manera también enfatizo y rescato a Alberdi, que Alberdi dice, la política exterior del país no es más que la política económica. Si vos no podés tener una política exterior que es totalmente inconsciente. Están imbricadas. Y entonces uno de los puntos que yo desarrollo en este libro es, hay muchos estudios de la industria argentina, hay muchos estudios, se ha escrito muchísimo sobre el tema, y hay estudios a nivel microeconómico, donde dicen la industria, por ejemplo, textil, o la industria siderúrgica, y entrar al detalle, pero entrar a mirar el árbol sin ver el bosque, creo que en este libro es una mirada algo distinta. Yo creo que los temas micros son muy importantes y no hay que ignorarlos, pero al mismo tiempo hay que mirarlos con una perspectiva integral, porque Argentina es un país chico, que quiere decir un país que no tiene la capacidad de modificar los precios de los productos que vende y que compra, básicamente, y que de alguna manera... Eso es porque no sos peronista, porque todos sabemos que el ministro de Economía argentino intentó venderle al doble de precio a los de Estados Unidos su producto de trigo y a la mitad pagar a los productores. Así que eso de creer que somos commodity es haber confiado de nuevo en el catecismo capitalista. O sea, Miranda fue mucho más creativo, intentó hacerlo. Es verdad lo que decís, y eso es una de las cosas más notables, porque también hay toda de que en realidad los que nos perjudicaron fueron los yanquis. Los yanquis no querían que la Argentina fuera un país grande, y entonces hicieron todo lo posible para boicotearnos. Y esto para mí es uno de los problemas de la paranoia siempre, y del narcisista frustrado. El narcisista frustrado, vos sabés que los narcisistas, todo lo que les va bien en la vida es gracias a ellos, y todo lo que les va mal es culpa de otros. Entonces, cuando el narcisismo se instala como mentalidad, el narcisismo colectivo, que tiene al país, no a uno mismo, sino al país como el objeto, digamos, desde el punto de vista psicológico, lo que pasa es que nunca explicamos nuestros problemas como consecuencia de nuestros propios errores, y buscamos el culpable afuera. Entonces hay toda una literatura que dice, no, los norteamericanos nos boicotearon porque no querían que Argentina alcanzara la grandeza a la cual estaba predestinada y a la que se merecía. Estados Unidos no nos quería dejar a nosotros ser grandes, y porque quería que Brasil fuera grande, digamos. O sea, pero ahí nosotros, con ese diagnóstico, con esa idea de que teníamos que competir con Brasil, también
hay un auto boicot para usar tus palabras, yo hubiera usado palabras de economista, de mala asignación de recursos, en donde llegan a gastar un porcentaje fenomenal del presupuesto en defensa, a gastar de ese presupuesto a tratar de crear organizaciones como fabricaciones militares, etcétera, que hasta el día de hoy están ahí, que todavía no tienen una utilidad demasiado clara, y en donde esos recursos no se aplican a algo más básico. De nuevo, van a la superficie, vas a hacer los uniformes, vas a hacer las armas y no tenés las rutas, no tenés los caminos. Digamos. En la misma época, Eisenhower en Estados Unidos hicieron toda la red de autopista, o en la misma Alemania, de forma tal que se pudiera aterrizar un avión en cualquiera de ellas. Lo mismo pasó en Brasil. Ellos desarrollaron industria siderúrgica y nosotros inventamos... A ver, yo me acuerdo una vez, hace muchos años, es más, creo que en la primaria, que vimos que Altos Hornos Zapla en Salta y Río Turbio en algún lugar del sur. Sí, cómo llevan las cosas de un lado a otro. O sea, cómo, por muy narcisista que uno sea, cómo se decide una asignación de recursos tan exclusivamente en la superficie y no a lo que te va a permitir hacer funcionar lo que, bueno, las armas o lo que sea que quisieras hacer. ¿Qué explicación tenés para eso? Mirá, yo creo que yo siempre, ya en otros libros he hablado de lo que yo llamo el modelo de interpretación de la realidad, es el modelo cognitivo de las ideologías. Douglass North, que conoces muy bien, en los últimos años de su vida, él es el padre de la economía institucional, pero empieza dándole mucho énfasis a las instituciones y después, en sus últimos escritos, empieza a reconocer que las instituciones son un proceso evolutivo, que es un proceso que depende de los modelos cognitivos. Y concluye, las instituciones están totalmente asociadas a la ideología imperante. ¿La ideología qué es? La ideología es un modelo para interpretar la realidad. Es un modelo que te da relaciones causales. Te dice, ocurre A, la consecuencia es B. Cuando vos tenés una ideología equivocada, entonces, y confundís las relaciones causales, que era lo que hablaba Alberti, terminás haciendo cosas equivocadas. Vos estás señalando algo muy importante, la mala asignación de recursos. Bueno, en primer lugar, porque se reemplaza al mercado por el Estado. Se reemplaza al mercado como un mecanismo de asignación de recursos, que era un mecanismo que para la Argentina había funcionado muy bien. Y habíamos llegado, la industria había llegado a superar al agro con un nivel de intervención del Estado muy tenue en relación a lo que vino después de 1945. Digamos, es verdad que durante los años 30 empieza el intervencionismo en la Argentina, pero comparado con lo que ocurre a partir del 45, digamos, no tiene el mismo nivel. Entonces, se reemplaza un mecanismo que funciona por un mecanismo que no funciona, que además está a cargo de personas que no están calificadas. Perón tenía una debilidad con los charlatanes. Que la mantuvo hasta su muerte, por lo que parece, ¿no? Porque ya hemos visto que hasta el año 73, 74 no mejoró demasiado en su selección de personal. Y fíjate, López Rega, es muy notable lo de Perón, porque pensá que el tipo que él llama para dirigir la economía, el zar de la economía, es Miguel Miranda. Miguel Miranda, que a él el propio Perón lo define como un bolichero con grandes dosis de astucia y de dureza. Y después lo define como el equipo de asalto, que en realidad se debería tomar literalmente, porque fue un equipo de asalto, digamos, porque la corrupción de Miranda era legendaria, digamos. Pero, institucionaliza, digamos, bueno, ¿ves? Fue un discípulo de Douglass North, institucionaliza la corrupción que también nos acompaña hasta hoy. El Estado no es para la gente, el Estado es para el burócrata que pueda tomar decisiones beneficiosas. Exacto. Miranda es el genio que quiere vender el trigo al doble de lo que vale en los mercados de Chicago a Bélgica, a Italia y otros países y pagarle la mitad de lo que vale en Estados Unidos a los agricultores argentinos. Y los yanquis dicen, obvio, yo no le voy a dar dólares a Europa con el plan Marshall para que le compren al doble de lo que vale el trigo argentino. Es una estupidez. Entonces, el tema de la asignación de recursos que vos estás mencionando, creo que es súper importante. Hay un economista norteamericano que en los años 50, fines de los años 50, principios de los 60, Gantz, que se llama, que él hace un estudio
de la asignación de la inversión pública en la Argentina durante el peronismo. Y él dice, la asignación de la inversión pública es totalmente incoherente e inconsistente con el desarrollo industrial. Es decir, ¿qué es lo que debería haber hecho Perón? En vez de dilapidar divisas como dilapida, desarrollar la industria petrolera, desarrollar que después se convierte en el talón de Aquiles de la economía, porque llegado al 55, el déficit comercial en gran medida estaba explicado por las importaciones de petróleo. La Argentina empieza a cada vez importar más petróleo. Entonces, hay toda una serie de decisiones malas que las hacen personas que no estaban capacitadas para... Entonces, el intento de Perón de crear una economía planificada e intervencionista está mal planteado, pero además tiene un problema de staff. ¿Entendés? La gente que se pone a manejar esto no era la gente que tenía la capacidad. Miranda no era claramente una persona muy inepta. El embajador Michael Bruce de Estados Unidos, en sus memorias que escribe, estuvo en Argentina hasta el 53, que en el 53 escribe un libro que se llama Those Perplexing Argentines, estos argentinos tan curiosos, ¿no? Que difíciles de explicar. Y él dice, creo que no hay un personaje en la historia argentina que le haya hecho tanto daño a su país como Miranda. Yo creo que eso lo escribe Bruce en el 53, yo creo que Perón hizo mucho más daño, porque para empezar lo contrata a Miranda. Pero fíjate Figuerola, que era el otro personaje clave del primer peronismo, a que Perón le encarga diseñar hacerlo. No tiene la formación, es un abogado experto en leyes laborales. Y un abogado experto en leyes laborales se pone a diseñar un plan quinquenal con una inspiración media stalinista, etcétera, para la Argentina. Y se equivocan en todo, digamos. Entonces, yo creo que hay malas ideas. Vos citás una frase que le dice, mire, todos estos datos... Pero de nuevo, esa es una costumbre que mantenemos. O sea, tuvimos durante los sucesivos gobiernos peronistas INDEC que les gusta inventar los números. Vos citás ahí que Figueroa le dice a Perón que esos números no son apropiados. Le dice que los números están mal porque él era director del Departamento de Estadísticas de la Dirección Nacional de Trabajo. Él hacía las estadísticas. Entonces, se pasó 10 años haciendo estadística, porque estuvo 10 años en la Dirección Nacional de Trabajo, haciendo ese trabajo, y después le dice a Perón que la estadística está mal. Pero, como vos sabés muy bien, las estadísticas por sí solas no te sirven. O sea, los datos solos no sirven. Lo que tenés que saber es interpretar qué es lo que están diciendo los datos. Y si tenés un modelo equivocado, en el caso de Miranda, su máxima habilidad era cómo hacer negocios para él. Y en el caso de Figueroa, era un hombre, es decir, Miranda, si querés, representaba más los intereses, o sus propios intereses, y Figueroa era un representante de la ideología nazifascista que había imperado en Europa a partir de los 20 y en los 30. Es decir, nos lleva marcha atrás ideológicamente, y es Figueroa el redactor, con un grupo de economistas que lo acompañan, que eran del famoso grupo Bunge, es el que redacta este plan quinquenal. Entonces, hay una mezcla de cosas, ¿no? Si te acordás, Keynes en la última página de la teoría general se pone a hacer una disquisición respecto a si las ideas o los intereses son más importantes. Más importante. Y yo lo que digo es que las ideas y los intereses son importantes y se alimentan mutuamente. Hay malas ideas, hay un mal diagnóstico, y yo te diría que si Perón viera dónde está la Argentina hoy, y se diera cuenta de dónde está la Argentina y por qué está donde está, yo creo primero que se sorprendería, pero además se deprimiría porque se daría cuenta. Yo creo que Perón era un hombre que... Porque a lo mejor sigue pensando que el capitalismo es malo, a lo mejor sigue pensando que la intervención de Estados Unidos es mala, a lo mejor sigue pensando que Itamaraty hizo todos los tejes y manejes que estaban en su época. A lo mejor, al contrario, confirma su diagnóstico y volvería a hacer lo mismo. Estamos entrando en el terreno contrafáctico, pero de todas maneras, la realidad es que Argentina, cuando Perón llegó al poder, era el 7º país más rico del mundo y hoy ocupamos la posición 70.
Y es curioso porque cuando hablamos del peronismo, yo siempre, el primer peronismo del 43 al 55 lo divido en 4 etapas de 3 años exactas cada uno, que es 43-45, 46-49, 50-52, 53-55. Y cuando vos dividís el peronismo en esas 4 etapas, son muy distintas una de otra. Para ser muy claro, 53-55 es la antítesis de 43-45. Y es bastante distinto 46-49. Entonces, hay un Perón que va evolucionando. Perón era, obviamente, un hombre inteligente. Yo creo que no se trata de atacar a Perón como figura histórica, sino el dato esencial es que Perón se equivocó. Ese es el dato esencial. Se equivocó, hizo un diagnóstico equivocado. Y el problema es que persistimos en el error. Ese es el gran problema. Porque equivocarse, nos equivocamos todos nos podemos equivocar. El problema es que él creó un sistema que no permite la corrección. Es decir, que es un sistema que nos condena a lo que los economistas llaman la dependencia de trayectoria, path dependence. Nos puso en una trayectoria que es muy difícil modificar, porque es el sistema imperante es un sistema que tiene anticuerpos a la reforma, porque tiene intereses muy fuertes creados que impiden cualquier reforma. Y ese sistema es un esquema protofascista, porque en realidad lo que domina en este sistema es la versión argentina de la ley Rocco, que es la Carta del Lavoro, que es el documento esencial del fascismo italiano, que lo redacta Alfredo Rocco, que era el ministro de Justicia, y ese sistema que gobierna las relaciones laborales, que divorció en la Argentina la productividad de las remuneraciones, que es básicamente garantía casi total para que un país no crezca. Es decir, si vos divorciás, si vos convertís la remuneración en una decisión política, lo que vas a hacer es que vas a politizar la economía, y cuando politizás la economía no funciona. Entonces, yo creo que el drama central del peronismo, en realidad, es el error de diagnóstico y la persistencia en ese error de diagnóstico, y además la trama de intereses que impide a la sociedad, de alguna manera, aprender y corregir, digamos. Hay una frase de Kovalov que me encanta, dice: la Argentina es un país donde la experiencia no se transforma en aprendizaje. Tenemos el problema que hablaba North, ese de que no podemos aprender colectivamente, no podemos evolucionar hacia instituciones que nos llevan a crecer. Pero no podemos aprender, pero desaprendemos. O sea, hasta en el 43 vos rescatás ahí en tu libro, digamos, del fallecimiento de la gente del Grupo Bunge, de Pinedo, de Roca, digamos, rescatás 4 o 5 personajes que desaparecen de la escena política e institucional argentina simultáneamente. Y en muy poquito tiempo se modifica todo lo que se había construido. Entonces, si se pudo modificar en una trayectoria que a vos y a mí no nos convence, ¿por qué no podría volver a convertirse de alguna manera en una trayectoria? O sea, lo que pasa es que es repartir lo que había, que es lo que se hizo a partir del 43, sería bastante difícil ahora, pero conceptualmente, ¿por qué no podríamos volver a tener un fuerte cambio en donde los líderes fueran coherentes, como eran entre sí Pinedo, Bunge, Roca, etcétera, y pudiéramos salir de este tema? ¿Por qué crees que no pudiera ser? Porque yo creo que se creó una trama de intereses que hace imposible. Mirá, el sistema peronista es incompleto. Es decir, lo que Perón quiere hacer es copiar el fascismo de Mussolini. O el nazismo de Hitler sin la guerra, ¿no? Que es un sistema en donde el Estado está como en el medio, mediando entre el trabajo y el capital. A Mussolini le funcionó, a Hitler le funcionó. ¿Qué es lo que le funcionó? Ambos lograron atraer a su alianza al establishment empresario, ¿ok? Pero no le funcionó eso. El establishment empresario en la Argentina lo rechazó. Y fue así como incluso el presidente de la UIA terminó preso en el 45, después la UIA fue disuelta.
fue disuelta. Y curiosamente, el presidente de la UIA, que era Luis Colombo, era un proteccionista, era un hombre que quería muchas cosas que también Perón creía, pero no estaba de acuerdo con Perón. Entonces Perón le falla el sistema porque no puede poner la pata esa empresaria en el sistema fascista. Entonces queda un sistema fascista en el cual los sindicatos son incorporados al Estado de alguna manera, y es mucho más sindicalizado, un Estado sindicalizado, donde los sindicatos tienen mucho poder. Después del 55 y hasta el 73, la Argentina cree que puede exorcizar a Perón. Digamos. Tenemos, varios años. Muchos intentos. Frondizi. Yo era muy chico en el 72, pero yo creo que hasta el 71, 72 la gente creyó que Perón no iba a volver a la Argentina. Que de alguna manera el peronismo, Perón no iba a volver a la Argentina. Y sin embargo vuelve. Y curiosamente el Perón que vuelve en el 73 no es el que viene a completar lo que había iniciado en el 53. El Perón que vuelve en el 73 43. vuelve a revivir el 46. Bueno, entonces, hace una nuevo, pero es una lectura del mundo muy particular. O sea, vos enfatizás mucho en todo el libro de la relación entre política internacional, la política económica, las instituciones, y la lectura del mundo que hace. Probablemente la lectura del mundo que haya hecho en el 73 sea similar a la lectura del mundo que había hecho en el 43. Porque en ese momento estaba la guerra, pensando que los demás había, y en el 73 él llega y está ahí nomás, y está el shock del petróleo. Hay un montón de cosas en donde también puede haber pensado, bueno, vamos a ser los únicos que sobrevivimos en una hecatombe. No, es muy cierto, porque yo siempre digo que Perón era un gran maltusiano. Gran maltusiano, tenía una mirada del mundo maltusiana, no en la Argentina, porque Argentina no era un país que tenía relación, pero su mirada global era que el mundo se iba a la hambruna. Entonces, cuando el Club de Roma, a principios de los 70, saca todas esas proyecciones, que el mundo se acaba, que el petróleo se acaba, que los commodities se acaban, etcétera, obviamente encaja en la visión originaria, pero lo curioso es, como te digo, que el Perón del 73 no viene a seguir lo que había iniciado en el 53, que era mayor racionalidad. Apertura, racionalidad. Todo eso que se interrumpe con el golpe militar del 55, a la experiencia del 46, no con Miranda, sino con Bell Helbart, que era otro personaje nefasto, ¿viste? Que elegir a Helbart para manejar la economía ya era, o sea, lo tenés a Helbart, lo tenés a López Rega, todos esos personajes que evidentemente... Bueno, obviamente para Headhunter no iba, no hubiera sido exitoso, pero a lo mejor era parte de la forma que tenía de mantener, de complacer a los otros que los apoyaban, porque si de alguna manera digamos, el concepto de todo lo que está transcripto en toda la interpretación de tus libros, más las otras cosas que muchos compartimos, es que lo que piensan es una distribución o redistribución del ingreso, que es una torta que hay que repartirla. Nunca piensan en agrandar la torta. Pero además, cuando reparten la torta, algunas miguitas se caen. Y vos necesitas a personajes como Helbart, a López Rega, como Miranda, para que esas miguitas vayan a donde más puedan ser aprovechadas para mantener el régimen, para poder seguir siendo el que corta la torta. Entonces, esto es bastante notable. Déjame cambiar abruptamente el tema. Tu libro tiene algo que me parece realmente un esfuerzo notable, un hallazgo notable, que es que analizás de contrafáctica qué podría haber ocurrido, qué otros caminos podría haber tomado Argentina, qué podría haber pasado diferente, que obviamente, bueno, ya sabemos que no pasó, pero analizás 3 caminos alternativos y comparás con otros países, haces una matriz muy bonita, no la vamos a contar del todo para que la gente compre el libro, pero ¿podés contarnos de esto? Sí, por supuesto. No, para mí ese era un tema esencial, porque como te digo, yo creo que Perón se equivocó, que todos nos podemos equivocar. El problema es que no corrige, ¿no? Y que no está corrigiendo. Y cuando uno no corrige es que tiene una falla cognitiva. Y la pregunta es, yo creo, generalmente cuando hablamos de la decadencia argentina, etcétera, muchas veces a la gente le gusta ir hasta
1910, el primer centenario, la Argentina pujante, que era uno de los... Y yo creo en realidad que el mejor momento de la historia argentina, o más que el mejor momento, la mejor oportunidad que tuvo el país en su historia para completar su transición hacia ser un país desarrollado fue en 1945. En 1945 Europa estaba destruida. Y nosotros teníamos una oportunidad histórica para realmente convertirnos, no en una potencia, pero sí en un país pujante, el líder en América Latina, con una industria desarrollada, con una democracia desarrollada. Y elegimos un camino único. Y el camino único es ir a contramano del mundo. Es como que vos a las 9 de la mañana decidís meterte en la Avenida Libertador contramano. Bueno, no vas a llegar muy bien. En algún momento vas a chocar y se te va a acabar en la trayectoria. Entonces, hay un error clave de diagnóstico. Entonces, yo lo que traté de hacer es decir, bueno, voy para atrás, voy al año 45. ¿Cuáles eran los caminos que estaban abiertos para un país como la Argentina? Un país mediano, pero próspero, y el mismo Perón reconocía que era un país próspero. Después él va tergiversando y utilizando, digamos, y tratando de instalar el mito de que la mitad de la Argentina se moría de hambre y todas esas cosas que eran verso, y él se la crecía, pero el gran camelo era ese. Y entonces él decide por un camino que es confrontar a la primera potencia mundial abiertamente, confrontar abiertamente, y ahí es donde está el narcisismo a pleno, ¿me entendés? Porque era obvio que la Argentina todavía como país mediano necesitaba estar en la órbita de una potencia que de alguna manera, no sé si la palabra protegiera, pero una potencia que de alguna manera funcionara favorablemente o que actuara favorablemente para la Argentina. Y Perón decide la confrontación. Para mí es el error más grave de Perón, es la confrontación con Estados Unidos. Abierta, que nosotros confrontar a Estados Unidos en el 45 equivale a que Uruguay nos confronte abiertamente a nosotros. Es decir, es tan absurda la relación y la escala. No digas nada, que al ritmo que vamos, que no digas nada, porque al ritmo que vamos, Uruguay ya en horas ya va a ser mejor que nosotros. Nos supera. Pero esa era la relación, es decir, la economía norteamericana era 12, 13 veces más grande que la Argentina, y la Argentina era 10 veces más grande que la Uruguay. No teníamos chance de desafiar a Estados Unidos, es decir, creernos. Es decir, el problema central es creernos, como se creía la élite argentina. Vos fíjate que Perón no es el único. Vos fíjate las cosas que decía Ruiz Guiñazú, que era el ministro de Relaciones Exteriores del presidente. Es decir, había una confusión total en muchos miembros de la élite argentina. Yo rescato a Federico Pinedo, que era un hombre que había empezado en la izquierda. Se decía que en la Argentina solo 2 personas habían leído a Marx. Una era Juan B. Justo y la otra era Federico Pinedo. Federico Pinedo viene de la izquierda y va aprendiendo. Es un hombre que va aprendiendo y va moviéndose y termina como liberal, digamos. Y Pinedo dice algo muy claro, porque además Pinedo hace algo que la élite argentina está muy unido, conoce Estados Unidos, que era un país que no conocía, vuelve de Estados Unidos y dice claramente, no podemos enfrentar a Estados Unidos. ¿Cuál es esta fantasía de que nosotros, es totalmente contrario a nuestros intereses confrontar a Estados Unidos? Lo que tenemos que hacer es justamente buscar unas maneras de ser aliados de Estados Unidos. Entonces, había 2 diagnósticos, el diagnóstico de Perón y el diagnóstico de Pinedo. Esos eran los diagnósticos opuestos en ese momento. Y el diagnóstico de Perón era contrario al mundo, y yo ahí comparo básicamente 10 países que en el mundo podías decir que tienen una situación que ya sea por cultura, por tamaño, por de estructura económica, se podían asemejar a la Argentina, y muestro el camino que eligieron y el camino que elegimos nosotros. Y quizás el país, desde este punto de la comparación, que curiosamente nunca se hace, porque además como argentinos siempre nos queremos comparar, digamos, con países más importantes, nunca nos queremos comparar con un país menos importante. Pero Uruguay es como el mini-mí de la Argentina. Uruguay en el año 40... Cuidado.
era el 10% de la economía argentina. Era el 10%, era como la Argentina en una escala muy reducida. Y vos fijate lo que hace Uruguay en este periodo. Se alía con Estados Unidos. Y esta idea de que no nos podíamos aliar con Estados Unidos porque Estados Unidos producía lo mismo que producíamos nosotros, eso no es cierto, porque Canadá producía trigo también y termina aliado de Estados Unidos, Uruguay lo hace, Australia también lo hace, o sea, esto de que no, porque nosotros no había complementariedad entre la Argentina y Estados Unidos, competíamos, eso es un verso. Estados Unidos era el principal destino de las exportaciones industriales argentinas del 43 al 46. Entonces, hay un error muy importante ahí que para mí es producto del narcisismo colectivo, es decir, esta idea de que somos un país superior, excepcional, superior al resto de América Latina, etcétera, etcétera, y que podemos ir a patotear a la gran superpotencia del mundo sin pagar los costos. Y entonces, el hacernos los guapos, porque en definitiva la política peronista es una guapeada, es decir, hacernos los guapos con el matón del barrio, y el matón del barrio vuelve, nos pega 2 o 3 patadas y nos deja knockout. Es decir, el 49, la crisis del 49, 48, 49 Perón, es el golpe del knockout donde se termina la fantasía nacionalista de Perón. Sí, bueno, te agrego algo, más que matón, porque obviamente acababa de demostrar su poderío militar y político, era el dueño del capital y de la tecnología. O sea, porque normalmente el matón puede ser, siempre en todas las películas está el chico inteligente y un matón grandote. Acá digamos, estaban los dos en una misma figura. Está muy buena tu aclaración. Yo no estoy diciendo que Estados Unidos fuera el matón del barrio, estoy diciendo que es equivalente ir a patotear al matón del barrio cuando vos sos. Pero no, Estados Unidos, como vos bien decís, y yo lo remarco en el libro, era donde estaba el capital, donde estaba la tecnología. ¿Cómo vas a pretender desarrollar tu industria poniéndote de punta al único que te puede dar capital y que te puede dar tecnología? Vos fijate que el plan siderúrgico nacional de Perón, que se queda en una expresión de deseos, porque quien inaugura Somisa es Frondizi. ¿Y cómo se construye Somisa? Con plata de Estados Unidos. Con plata y con tecnología norteamericana. ¿Me entendés? Sí, y que antes la tienen los brasileños. Eso es muy interesante, porque cuando Vale do Río 12, bueno, toda la industria siderúrgica de Brasil empieza a desarrollarse con tecnología, con plata americana, nosotros estábamos gastando dinero. Esto que hablamos de defensa, dentro de defensa hay un detalle que no lo mencionás en el libro, pero las mujeres para nosotros es importante, desarrollan la sastrería militar, donde teníamos una excelente calidad, pero si uno cree que puede ir a la guerra por tener una buena sastrería, habrá tenido otros beneficios para la industria textil argentina, pero no poder ir a la guerra con eso resultaba increíble. De todas maneras, yo creo que no pensaban ir a la guerra, era simplemente una cuestión de votos, etc. Bueno, que Argentina, las Naciones Unidas, afortunadamente, por ejemplo, en el 49 con la votación de Israel, no llegamos a votar en contra, porque tuvimos un embajador con personalidad, para decirlo elegantemente, pero que bueno, siempre tomamos el camino justo si había 2, 3, 5 posibilidades, aquella que era visto ex post, equivocada, pero que además era inconsistente con las anteriores. Aquí quiero hacer una cosa, yo estoy moviendo la mano porque no te dejo hablar, porque Candelaria me está mandando mensajitos que la habilitemos, y aprovecho para invitar a todos, además de las preguntas que puedan hacer a través de Candelaria. Mañana vamos a seguir charlando con Emilio en un evento, en un sistema similar a este en la Universidad del SEMA. Así que quedan pero muchísimos temas por hablar, y la dejo a Candelaria que nos haga las preguntas que quiere, que me está mandando mensajitos intensamente. Bueno, ok. No, está bien. Tengo una pregunta que es súper importante porque se reitera acá en el chat. ¿Dónde se consigue el libro, Emilio? Bueno, el libro está en todas las librerías, se pueden conseguir en las principales librerías, se consigue online o se consigue, no sé, en abiertas. También está en versión digital, así que se puede conseguir tanto digitalmente como físico, ¿no? Fantástico, sí, ya hay algunos que pusieron que ya lo consiguieron a través del Mercado Libre, así que bueno, genial. En todas las páginas web de las principales cadenas se puede comprar.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los yo dos. quiero, digamos, no, hay algo que, digamos, que para mí es súper interesante, pero lo charlamos mañana. pero vamos tarde. Dilo, Diana, dilo. Bueno, no, ya sé que es tarde, pero digamos, para mí es muy interesante cómo se va. Empezamos tarde, digo. Claro, bueno, por eso. Es muy interesante cómo se van cambiando las políticas respecto al tipo de cambio. De nuevo, es otra cuestión en la cual Argentina no ha aprendido, en donde se empiezan a tener también tipos de cambios duales, en donde cuando a alguien le empieza a ir bien, le cambias las condiciones, etcétera. Tuvimos también un sistema de sustitución de importaciones en donde lo dejabas por otro lado sin protección y sin tecnología al posible sustituidor que estaba haciendo. Tenemos este gasto en defensa, el tema de la neutralidad que no era neutral, prohibimos exportaciones de cemento y textiles. O sea, hay un montón de políticas que no solo van cambiando, sino que entre sí son inconsistentes. O sea, no se puede iniciar un proceso de sustitución de importaciones sin capital y sin tecnología, y no se puede aumentar exportaciones con un tipo de cambio que está administrado, que es la forma elegante. O sea, pero aparentemente todas estas decisiones estaban, no como ahora que tenemos no sé cuántos ministerios, sino que en ese momento estaban centralizadas esas decisiones. Primero en Miranda, después en Gómez no sé cuánto, que el 73 vuelve, más pelado, más gordo y más viejo, y vuelve a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se explica que alguien tome decisiones que entre sí son contradictorias? Bueno, eso es un tema para la psicología que me fascina como tema, pero que no es... No se excede, ok. No soy el más indicado, a pesar de que he estudiado mucho el tema. Creo que hay un tema de inconsistencia, pero también hay algo que si vos te pones a pensar, yo te escuchaba ahora, de todas estas decisiones, están predicadas en un supuesto básico, que la Argentina es excepcional. Porque en definitiva son todas decisiones que suponen que todo lo que funciona en el resto del mundo, todas las leyes económicas que rigen la actividad económica en el resto del mundo, no se aplican en la Argentina. Y que además Argentina las puede hacer porque es un país excepcional. Entonces, detrás de toda esta equivocación, hay una equivocación central de quienes toman las decisiones respecto al papel, el rol, el peso que tiene la Argentina en el concierto mundial y lo que puede hacer la Argentina. Así que hay un error de raíz fundamental que también 50 años. Y ese error fundamental es equivocar los puntos de dirección y equivocar las relaciones de causalidad y creer, de alguna manera, creer que estamos exentos de lo que otros países, lo que se nos da la gana. Y si vos te fijás, el populismo es la apoteosis de esa creencia, de creer que no hay restricciones y que podemos hacer lo que se nos da la gana y que no tenemos que pagar costos. Y que cuando los costos inevitablemente llegan, porque los costos son inevitables, la respuesta natural no es nuestra culpa. Lo que pasa es que nos están queriendo perjudicar. Esta es una conspiración de los poderes imperiales y los grupos concentrados para explotar al pueblo argentino. O sea, la explicación siempre termina en el mismo lugar, que es, claro, el problema son los otros, el problema no somos nosotros, el problema son aquellos. Así que hay un hilo conductor en ese error fundamental, y las inconsistencias también tienen que ver con esa confusión. Yo creo que es una gran confusión, que no termina de aclararse y que no terminamos de entender las cosas, y por eso hoy repetimos, nosotros, como siempre digo, el ser humano dicen que es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Bueno, yo digo, el Homo argentus es el único animal que tropieza con la misma piedra 18 veces. Digamos. Bueno, hablando de piedras, y dado que tu libro, para ir cerrando, porque Candelaria nos... el tema, tu libro se llama El mito. Lori Sanata, tu amigo, siempre está hablando de que, digamos, la base casi religiosa
digamos, la adherencia ciega que tienen muchas de las propuestas del peronismo. Y bueno, yo recuerdo un chiste cordobés en donde Jesús va caminando en las aguas, Argentina, podés hacer lo que quieras, estás caminando sobre las aguas, y atrás viene Pedro, que obviamente se hunde, y Jesucristo se da vuelta y le dice, por las piedras. Bueno, acá en Argentina nadie cree que hay que caminar por las piedras, queremos flotar sobre el agua.